hemos llegado al punto 14. ¿Ya? Entonces ahora toca irnos al artefacto que se denomina lavaplatos en el punto 13, que es el agua fría. Entonces sería esta tubería vertical que le estoy marcando. Entonces sería el punto 13 al punto 14. El valor de 13 a 14. 13 a 14. Entonces ahí tengo lo que es el lavaplatos, ¿sí? Y tiene el mismo valor, el 13 de agua fría con el 13' del agua caliente. Entonces puedo revisar aquí el valor de 13, entonces me va a dar el mismo, ¿sí? Entonces aquí yo tengo 13, me dice que tiene 1, una unidad de gasto. Entonces 1 le pongo. En el tema de caudal mantengo 0,15. ¿Por qué? Porque todavía no he superado las 3 unidades de gasto. Entonces se mantiene. Entonces aquí tengo que ver la distancia. La distancia aquí tengo, me dice que es 0,9. O sea, 90 centímetros para el tema de los lavaplatos o fregaderos. Después el diámetro voy a mantener y copio todo esto y mantengo. Después me voy al tema de las pérdidas por accesorios. Entonces en pérdidas por accesorios voy a irme nuevamente aquí y voy a ser repetitivo. Voy a tener aquí un codo a la salida del lavaplatos. Voy a tener también aquí en la parte baja una T, pero esa T todavía no la tomo en cuenta. Entonces solo voy a tener un codo. Un codo vale 0,9. Entonces aquí hago también copy y voy nuevamente aquí el tema de la altura geométrica. La altura geométrica va a ser 0,9. La salida, la presión de salida, la presión mínima del artefacto va a ser 2. Entonces listo. Me da 2,97 en el punto 14. Entonces tengo que comparar con el anterior. ¿Cuál es el mayor? Obviamente el anterior, que lo tengo aquí, que me dice que es 8,81, que es el que viene del baño de visitas del lado derecho y del piso del baño 2. ¿Sí? Entonces ya tengo eso. Entonces tengo que irme al otro tramo. Y el otro tramo que corresponde a hacer ya es este. 14 al punto 16. Entonces ahí pongo 14 al 16. Eso mismo tienen que hacer ustedes en su proyecto, ¿sí? Aquí ya tenemos esto. Nos vamos a las unidades que pueda tener de gasto. Entonces voy a tener lo que es el lavaplatos y todo lo que me viene en el tramo 14,8. Entonces aquí pongo más 1 más 6,4, que es el tramo 14,8. Como ya me he pasado, entonces tengo que ir a mi tablita y en mi tablita me dice que 7,4 no puedo tomar. Tomo el inmediato superior, que sería 8, y 8 es igual a 0,26 litros por segundo. Entonces ahí necesito la longitud. Vuelvo a mi dibujo y la longitud aquí la tengo, me dice que es 1,5 metros. 1,5 metros, tramo horizontal. ¿Qué diámetro? Bueno, voy a continuar con el tramo recto, que era el del 8,14, o sea, 20,4 su diámetro. Entonces copio esto y veo que la velocidad sube, ¿sí?
de lo que era 0,73 pasa a 0,8. Está bien, muy bien la velocidad, está por encima de 0,6 y por debajo de 1,60. Ahora voy a lo que son las pérdidas por accesorios. Entonces aquí tengo, y recuerdo que en el punto 14 tengo lo que es una T, ¿sí? Entonces esa T la tengo que tomar en cuenta. Voy a tener también aquí una valvulita en este tramo para que me cierre lo que es la cocina y también el resto, ¿no? Entonces voy a tener eso. Después nada más, no voy a tener ningún accesorio más. Entonces tengo una T y una válvula con puerta a medio abrir. Entonces tengo 2 de la T más 2.1 de la llave con puerta a medio abrir. La altura geométrica, como es una tubería horizontal, el desnivel entre el punto 14 y el 16 no existe, entonces es 0. La presión no puede ser porque tengo una tubería intermedia, entonces no hay. Calculo esto y a este le tengo que sumar el mayor del anterior tramo. ¿Cuál era? Este de aquí. Entonces ese le voy a sumar. Entonces más 8.81. Entonces ahí voy a tener la presión necesaria en el punto 16. Entonces este ya sería el valor mayor y este pasaría a ser no un valor importante. Ahora me tengo que ir al baño de arriba, ¿sí? Entonces en el baño de arriba me tengo que empezar de cualquier lado, ¿sí? Entonces voy a empezar de este tramo de lo que es la bañera. Entonces voy a hacer este tramo aquí, ¿sí? Entonces ese es mi tramo 19 al punto 25. Ahí nuevamente la bañera va a tener un valor de 1 en agua fría y en agua caliente, entonces pongo 1. Entonces tengo solo 0,15 de caudal. ¿Qué longitud tengo? Entonces me fijo nuevamente, aquí me dice que voy a tener una longitud horizontal de 1 metro y una longitud vertical de 0,5 metros. Voy nuevamente y copio esto porque voy a utilizar el diámetro menor, ¿sí? Voy nuevamente aquí y voy a elegir lo que son los accesorios. Entonces en esta bañera voy a tener el codo nuevamente, aquí también voy a tener el codo, tengo los dos codos y pare de contar. Entonces nuevamente aquí voy a tener más 2 codos que valen 0,9. Tenemos aquí lo que es la altura geométrica y la única altura geométrica va a ser los 0,50 metros que tiene que subir, ¿sí? La presión de salida va a tener 2.
y eso es en el punto 25. Paso al siguiente tramo. Y el tramo que voy a hacer nuevamente va a ser este, que sería el tramo 20 al 25 del lavamanos. Entonces ahí tengo un lavamanos, en realidad tengo dos lavamanos, entonces son 0,5 por lavamanos por 2, entonces tengo 1. Mantengo los 0,15 porque no paso las 3 unidades, y la longitud es la altura del lavamanos, que es 0,60 más 1,10 más 0,50 horizontal. Entonces voy a tener aquí más 0,60 más 1,10 más 0,50. Mantengo el diámetro menor y me voy a las pérdidas por accesorios. Aquí, igual que el anterior, voy a tener lo que es un codo arriba, otro codo abajo, voy a tener otro codo en el tramo horizontal, cambio de dirección, y pare de contar, voy a tener 1, 2, 3 codos, entonces más 3 por 0,9. La altura geométrica hemos dicho que es 0,60. Presión de salida va a ser 2. Y también es en el punto 25. Entonces hago la comparación. ¿Cuál es el mayor? Es este, el que viene del lavamanos, ¿sí? Entonces este es el que voy a mantener de un color que me resalte. Continúo y me voy a este tramito, que es el tramo horizontal. Entonces este tramo horizontal va a venir por aquí hasta aquí. ¿Ya? Entonces ese tramo horizontal es el tramo 26 al tramo 25. El caudal, las unidades de gasto que van a circular ahí, va a ser todo lo que voy a dotar. Va a ser lo que es lavamanos más lo que es la bañera. Entonces tengo dos. Se mantiene el caudal, la longitud va a ser de 1,50. ¿Sí? Aquí está, 1,50 es el tramo horizontal. Y nuevamente copio esto porque no se modifica. Voy a lo que son accesorios. Y ahí sí tengo que tomar en cuenta la T que tengo aquí. Entonces aquí tengo una T. Entonces esa T la tengo que considerar. Y la T que voy a tener en el punto 26 todavía no la considero. Entonces solo voy a tener una T. Entonces más 1 por 0,9. Es un tramo horizontal, no tiene altura geométrica, es un tramo intermedio, entonces no tiene presión de salida.
Entonces a este tengo que sumarle el mayor, y el mayor que hemos dicho es el que hemos coloreado de naranja, ¿sí? Entonces a ese le tengo que sumar, ¿sí? Y tengo 2.89 del punto 26. Entonces este ya lo coloreo de naranja y esta ya no. Continúo, ya lo estoy yendo más rápido esto. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo saben, ¿sí? Entonces voy a hacer este tramo de ducha. Entonces este tramo de ducha va a ser el tramo 29 al 30. Ducha tiene un valor de 1. Entonces vamos a continuar con 0.15. Su longitud es la longitud vertical, que es 2.10, y su tramo horizontal, que es 1.50. Entonces está ya el valor. Voy a mantener esto. Y aquí ya no me sale que no me está dando valores. ¿Por qué? Porque ya no tengo cálculos auxiliares. Entonces esto lo voy a copiar y me voy a mandar más abajo. Entonces ya tengo los datos. Y voy a calcular lo que son los accesorios. Aquí se repite nuevamente lo que tenemos. Vamos a tener aquí un codo, ¿sí? Vamos a tener la válvula globo. Aquí vamos a tener lo que es otro codo, ¿sí? Y no olvidemos el dibujito o el accesorio que tenemos del plato de la regadera, ¿sí? Entonces eso más. Entonces directamente puedo copiar los accesorios que ya tengo del lado del agua caliente. Entonces me fijo que es del 29', ¿sí? Entonces 29' al 24. Entonces puedo buscar esos accesorios aquí. Aquí está esto. Entonces puedo copiar, irme aquí y lo pego. Y listo. Altura geométrica es 210 porque es una ducha. Presión de salida, si es un artefacto, tiene que tener un valor de 2. Entonces me sale 4.93 en el punto 30. Sigo avanzando. Y ahora sí me voy al lado derecho. Entonces voy a hacer lo que es la lavadora hasta la unión con el inodoro. Entonces va a ser el punto 21 al punto 28. Entonces 21 y 28 es la lavadora, es igual que el 21. Entonces debo tener por aquí un 21'. Está 21', entonces sigue siendo 1. Entonces tengo 0.15. ¿Qué altura voy a tener? Entonces la altura que tengo aquí está marcada. Va a ser 0.60 para la salida y la alimentación de la lavadora, la altura vertical, y la horizontal va a ser 1.30. Entonces ahí anoto eso, más 0.6 más 1.30. Después copio todo esto
y me voy a lo que son accesorios. Y en accesorios también voy a tener nuevamente aquí un codo, aquí voy a tener otro codo y son dos codos, entonces ahí más 2 por punto 9. Aquí la altura geométrica va a ser los 0,60, la presión de salida va a ser 2 y ya puedo calcular en el punto 28. Entonces paso al siguiente tramo, que corresponde al tubo vertical, o sea, del inodoro. ¿Sí? Es una alturita pequeña, pero en realidad hemos dicho que tiene que subir hasta el tanque, a su tanque. ¿Sí? Entonces va a ser el punto 27 al punto 28. Entonces ahí tenemos lo que es el inodoro. El inodoro nos consume 220 unidades de gasto. Entonces mantenemos 0,15 porque no llega a 3 unidades. ¿Qué longitud? Entonces aquí tenemos la longitud, nos dice que es 0,20 para la salida del chicotillo y la altura del tanque va a ser entre 0,40 y 0,50, en este caso 0,50. Total 0,70 todo. Copio y voy a lo que son los accesorios. En los accesorios, para el tema del inodoro, podemos irnos nuevamente aquí al dibujo de al lado y vamos a tener lo que es la válvula flotador, la válvula en ángulo, ¿sí? Y para de contar, ¿sí? Entonces podemos copiar lo mismo que tenemos en el tramo que teníamos aquí, que es el tramo 3-4, ¿sí? Del baño 2. Entonces buscamos esos accesorios del tramo 3-4 y aquí está, que nos salió 19. Entonces ya tenemos eso. ¿Qué altura tiene que vencer? Entonces la altura va a ser los 0,20 más 0,50, entonces 70. Presión de salida es 2 también. Y tenemos en el punto 28. Y ya podemos ver que el que tiene mayor pérdida va a ser el del que viene del inodoro, 325. ¿Sí? Entonces continuamos con el cálculo y corresponde que haga este tramo horizontal también. Y este tramo horizontal es del punto 28 al punto 26. En el punto 28 y punto 26, que es un tramo horizontal, va a circular el agua para alimentar el inodoro y lo que es la lavadora, ¿sí? Entonces más este más este, ¿sí? Entonces ahí tengo ese valor. En realidad no es 0,15, me estoy equivocando, tengo que irme al inmediato superior. Si es 3,2 es 4. Entonces puedo buscar en los anteriores que ya he calculado un valor que se acerque. Entonces aquí yo ya tengo que 4 vale 0,17. Entonces ese es el valor que pongo. Y aquí tengo que colocar la distancia. Entonces la distancia que tengo aquí entre 26 y 28 tenemos aquí la distancia de
simplemente podríamos restar el tramo 27 que teníamos aquí, 28, a lo que es la lavadora, ¿sí? Que nos decía 1.30 aquí, ya que aquí nos dice que para el tramo del agua caliente era 0.60 de la lavadora y 2.50, ¿sí? El tramo horizontal. En cambio, para el agua fría nos dice que 0.60 la altura vertical y el tramo horizontal es 1.30 hasta el inodoro. Entonces se supone que el resto va a ser la diferencia entre 2.50 menos 1.30, ¿sí? Este pedazo. Entonces eso podemos colocarle, ¿sí? Entonces vamos a colocarle 1.20. Entonces aquí vamos a mantener también, vemos que sube un poquito el tema de la velocidad, pero seguimos en un rango inferior, ¿sí? Entonces está bien. Entonces nos vamos a lo que son los accesorios, ¿sí? Aquí vamos a utilizar lo que es una T, ¿sí? En el tramo del también vamos a utilizar lo que es aquí una válvula para controlar el sector de el inodoro y la lavadora. Entonces tendríamos la T y una válvula. Entonces podemos ponerle aquí más 2 de la T más 2.10 de la válvula con puerta medio cerrar. ¿Qué altura? No tiene altura porque es un tramo horizontal, entonces 0. Es un tramo intermedio, no tiene presión mínima de salida. Entonces tengo 2.22, 0.22, ¿ya? Entonces a este tramito que estoy diciendo tengo que sumarle la pérdida mayor de los tramos anteriores, ¿sí? Hemos dicho que va a ser el del inodoro, que me dice que es 3.25. Entonces ya tengo en el punto 26 una presión mayor, ¿sí? Ahora aquí ya estoy en condiciones de hacer la comparación con el otro, ¿sí? Fíjense que ya tengo aquí este valor con el valor naranja, ¿sí? Que venía del otro lado, del lavamanos, de la bañera. Entonces de este sector viene de la lavadora y del inodoro. Entonces, ¿cuál es el mayor? Me da este, el que viene del inodoro. Entonces continúo. Ya hecho este tramo, entonces tengo que hacer este tramito pequeñito, que es sumamente pequeño, que es el tramo 26 a 30. En ese tramo va a circular ya todo lo que es el sector de agua fría del inodoro lavadora, más el tramo que viene lavamanos y bañera, que sería el tramo 26, 24. Entonces aquí yo sumo este más este, 25, 26. Tengo un valor de 5.2, yéndome al inmediato superior, entonces sería un valor de 6 unidades de gasto. Entonces busco aquí en mi tablita, si tengo 6, no tengo 6, entonces busco en mi tabla ya, que la tengo aquí, el valor de 6. Entonces aquí yo tengo y me dice que es 0.22.
litros por segundo. Nuevamente voy aquí. Este tramito me dice que vale simplemente 20 centímetros, o sea 0,20 metros. Y copio nuevamente. Y aquí yo ya tengo un valor y tengo que irme a lo que son los accesorios. En los accesorios voy a tener aquí una T que no lo voy a poder dibujar porque es muy pequeño, aunque me acerque. Simplemente ahí tengo una T, entonces no voy a poder hacer nada, ¿sí? Es aquí la T que tengo, entonces simplemente pongo 0, valor de 2, ¿sí? La altura geométrica no es un tramo intermedio horizontal, entonces no tiene ni presión de salida. Me sale 0,14, entonces ese es en el punto 30. A este le tengo que sumar el mayor entre lo que es este y este valor. Habíamos dicho que el mayor es el 3,47, entonces ese es el que le sumo. Y entonces me quedo con este de color naranja y este ya no lo tomo en cuenta. Vamos a continuar y ya nos vamos al tramo que corresponde al punto 16, que es este tramo vertical, y este tramo de aquí, del punto 30 al punto 16. Entonces ahí tenemos que analizar qué caudal van a circular, qué unidades de gasto van a circular. Entonces van a circular todo lo que es el baño de arriba, principal, ¿sí? Entonces todo este tramo va a tener eso, ¿sí? Entonces voy a sumarle más todo lo que le he sumado del tramo 26, este tramito, más lo que viene de la ducha, ¿sí? Que sería el tramo 30-29 más 1. Entonces voy a tener 6,2 unidades de gasto. Y yéndome al inmediato superior sería 7. Busco si tengo 7 aquí. Aquí tengo 7. Me dice que el valor de 7 es 0,24. Entonces ese valor es el que adopto. ¿Y qué distancia? Voy a tener la distancia que me dice aquí, que es 40 centímetros más 320. En el anterior he dejado todavía el tema del caudal, pero debería haber cambiado a un caudal superior, o un diámetro superior, digo. Entonces en este caso me ha salido un caudal muy cercano a 0,67, que estaría bien. Entonces en este caso voy a mantener. Entonces en ambos casos tengo 0,67 y 0,73, que ambos están por encima de 0,6, y eso está bien, 0,6 metros por segundo.
Ahora me voy al tema de los accesorios. En este tramo voy a tener aquí una T. Aquí también voy a tener el control para los baños, para el baño principal y todo lo demás. Entonces voy a tener aquí otra llave. Y aquí voy a tener un codo. ¿Sí? Entonces voy a tener una T, una llave, un codo. Entonces la llave a medio abrir 2,1, la T2 y el codo 0,9. Aquí, ¿qué altura geométrica? La altura geométrica va a ser los 320. El desnivel que existe en el punto, desde el punto 16 al punto 30, son los 320. ¿Sí? Es un tramo intermedio, no tiene presión de salida. Entonces aquí voy a tener en el punto 16. Y le tengo que sumar el mayor. ¿Sí? Y el mayor que hemos visto tengo que ya ahora elegir. ¿Sí? Tengo este en el punto 30 y este que venía del resto. Este del punto 30 es el que viene de la ducha. ¿Sí? Entonces ese es el mayor, 493. Entonces aquí lo que voy a hacer es sumar el mayor. Y me sale 841. Entonces ahí ese sí lo pinto y este ya no. Entonces ya voy a tener dos valores de comparación. ¿Sí? El que viene del baño 2 y el baño de visitas del lado de derecho, y del lado izquierdo tengo este. ¿Sí? Son valores que se parecen, pero como verán, el más desfavorable me ha salido que es el del lado derecho, o sea, donde está, y hemos visto que es el artefacto más desfavorable. ¿Sí? Aquí se nota, tenemos este ramal que viene del lado izquierdo y el del lado derecho. El del lado derecho está más lejano, tiene más pérdidas, entonces por eso vamos a elegirlo, ¿sí? En el tema de pérdidas. Ahora corresponde a este tramito. Voy a irme desde aquí, todo este tramo vertical y este pequeño horizontal, ¿sí? Entonces ese va a ser el tramo 18, o en realidad 16 al 18. Ahora ese tramo 16-18 es el agua fría que va a circular en ese tubo para alimentar todos los artefactos, si se dan cuenta. Todos, el 100%. Entonces voy a sumar estos que vienen de este ramal y los del otro ramal, del ramal 16, 14. Entonces ahí sumo este ramal y este. Entonces los dos sumo. Y me da un valor grande, ¿sí? Me da un valor de 14. Entonces aquí está el tramo 14-16 y el tramo 30-16. ¿Sí? Este es el del lado derecho, del lado izquierdo. Entonces ambos tengo que sumar sus unidades de gasto, porque es el agua que va a circular para alimentar, ¿sí? Entonces este tramo es el que alimenta a ambos. Entonces tengo un valor de 14. Entonces, como es un número que no lo he visto todavía, entonces voy a mi tablita 210 y busco ese valor. Entonces aquí me dice que 14 es 0,38.
Entonces aquí necesito la longitud. La longitud de este tramito me dice que es 350, ¿sí? Simplemente 350. Copio esto. Ahora sí cambia un poco el caudal o la velocidad, entonces tenemos una velocidad mayor. Podríamos utilizar un diámetro diferente, podríamos utilizar el siguiente que nos dice que para el DN25 tenemos aquí el valor de 25.6, ¿no? Entonces podríamos utilizar ese para probar y baja, ¿sí? Entonces ya está más interesante. Estamos manteniendo una velocidad con un perfil bajo, es una velocidad baja, ¿sí? No queremos que suba mucho para que tengamos el tema de mayores que podamos alcanzar por algún motivo velocidades exageradas, ¿sí? Que nos produzcan cavitación, golpes de ariete, ¿sí? Entonces vamos a mantenerlo y después ya tenemos que irnos a los accesorios. Aquí vamos a tener lo que es esta T. Aquí vamos a tener una T. Aquí tenemos una T. Después aquí abajo tenemos un codo, ¿sí? Entonces una T y un codo. Entonces ponemos aquí una T2 más un codo de 0,9. Sí, va a tener una altura geométrica de 350. Es un tramo intermedio, no tiene presión de salida. Y aquí ya nos da una presión de este tramito, pero le tenemos que sumar el tramo superior, ¿sí? El mayor. Hemos dicho que el mayor va a ser este, ¿sí? A diferencia de este de color naranja que sale 841, el de 9.01 es el mayor. Entonces ese es el que sumamos. Más listo, entonces aquí pongo punto 18. Entonces este ya está mejor. Entonces este lo podemos pintar de otro color. ¿Qué color le hemos pintado? Entonces un color que nos resalte. Lo ponemos azul, ¿sí? Entonces ya estamos aquí. Ya nos hemos juntado en el punto de unión aquí con el agua fría que venía del termotanque o el que ingresaba al termotanque, ¿sí? Obviamente sabemos que vamos a tener mayor pérdida por este tramo que va a ir al agua caliente, ¿sí? Porque da más vueltas, ¿sí? Se gasta más tubería que el que viene directamente a alimentar solo el agua fría, que es este tramo. Entonces nos vamos a hacer este tramito que empieza en nuestro tanque. Entonces hacemos este tramo. Es el tramo 31 a 18. Aquí tenemos TC, es el símbolo, es la sigla para lo que es tanque cisterna. TC, tanque cisterna. Y aquí tenemos un cubo que representa nuestro tanque cisterna, ¿ya? El cual se alimenta con el agua que viene del medidor, ¿sí? Aquí tenemos la bomba y el hidrocel a su lado, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que calcular las pérdidas que vamos a tener en este tramito, ¿sí? Entonces tomen apuntes, vean bien
Entonces vamos a hacer el tramo 31-18. En el tramo 31-18, ¿qué caudal va a circular? Bueno, ya lo podemos ver, va a circular todo el agua que va a alimentar a todo nuestro edificio, para lo que es agua fría y también agua caliente, porque succionamos, inmediatamente sube y distribuimos a través de la bomba el agua para todos los artefactos con agua fría, y después deriva a nuestro termotanque, que transforma en agua caliente y también alimenta todos nuestros artefactos con agua caliente sanitaria. Entonces va a alimentar agua caliente y agua fría, ¿sí? Entonces vamos aquí y vamos a poner más las 14 unidades que corresponden al agua fría, más me fijo el tramito, el tramo va a ser el 18-17, entonces busco ese que va a ser el que tenga la marca aquí. 17-18, ¿sí? Entonces ahí ya tengo los 21 unidades de gasto. Entonces aquí también tengo que irme a mi tablita y buscar. En este caso me tengo que ir a la tabla siguiente, creo que es la 2.10 y después tengo la 2.11, ¿sí? Entonces en este caso el valor siguiente inmediato superior a 20 ya no es 21 ni es 22, ¿sí? Ya está redondeado en 5, entonces me voy al valor de 5, que me dice 25. Entonces, ¿cuánto es? Me dice que es 0,59 litros por segundo. Entonces aquí necesito la distancia, y aquí yo tengo una distancia vertical de 2 metros, una distancia horizontal de 1 metro. Y en realidad ya me da aquí la distancia completa. ¿Sí? Aquí yo lo he anotado. Entonces de 31 a 18 son 3.1, 3 metros con 10 centímetros, ¿sí? Entonces tenemos 3.1 metros, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un tramito que, si bien nos dice 1 metro, pero es el tramito de unión horizontal hasta la bomba, pero después el resto no nos dice. Entonces aquí ya está más claro, nos dice que es 3.10, ¿sí? Entonces continúo con este valor y me dice que es 1.15, ¿sí? Entonces podemos mantener, ¿sí?, este valor, ya que estamos en el rango de 0.60, y como ya hemos subido a 1 pulgada debemos estar en el de 2.50, ¿sí?, o 2.60, ¿sí?, metros por segundo de velocidad. Entonces estamos en un valor intermedio, ¿sí?, ni muy por debajo de 0.60 ni superior a 2.50, entonces estamos bien. Entonces mantenemos ese 1.15 y no hay problema. Entonces nos vamos al tema pérdidas, ¿sí? De manera visual, aquí lo que podemos identificar es que vamos a tener aquí una T que va a derivar el agua para el termotanque y después para el tema de la tubería vertical del agua fría. Entonces ahí tenemos una T. Después vamos a tener aquí un codo, ¿sí? Esos serían a simple vista, pero adicionalmente aquí en lo que es el chupador o la tubería de succión que vamos a tener en el tanque, vamos a tener una válvula
que va a tener como un filtro, ¿sí? Una malla que protege para que no estemos aspirando el lodo o impurezas que pueda tener el fondo de nuestro tanque. Entonces esa se llama nuestra válvula de pie, que ahorita vamos a ver el detalle. Después también tenemos que tener llaves, ¿sí? Tenemos que tener justo antes de la bomba tenemos que tener una llave. Después de la bomba tenemos que tener otra llave, ¿sí? En el caso de mantenimiento de la bomba tenemos que cerrar, ¿sí? Eso. Entonces vamos a tener el tema de llaves. También vamos a tener para el caso del hidroneumático, justo el hidroneumático se acopla de manera lateral, entonces ahí vamos a tener lo que es una T, ¿sí? Entonces podemos anotar aquí, vamos a tener aquí un codo, vamos a tener dos T's, una T en el tramito que se deriva con el termotanque, otro para el hidroneumático que la vamos a tener ahí, que no lo estamos dibujando. Vamos a tener una válvula de pie, vamos a tener lo que es dos llaves, ¿sí? Para lo que es antes y después de la bomba, ¿sí? Y vamos a tener también una válvula check, ¿sí? Una válvula check o válvula antirretorno o antirreflujo, ¿sí? Para evitar que vuelva en flujo inverso y nos arruine la bomba, ¿sí? Entonces todos estos artefactos o accesorios necesitamos para ese tramito, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ir buscando. Sabemos lo que es la E, el codo, lo que es la T y lo que son las válvulas. Lo que no hemos visto es válvula de pie y válvula check. Entonces eso sí, nos vamos a nuestra tablita de accesorios. Entonces aquí tenemos la tablita 2.7 y la tablita 2.8. Entonces aquí buscamos aquí tenemos la válvula con puerta a medio abrir, entonces esa es la que utilizamos, pero aquí arribita tenemos la válvula antirretorno o válvula check, ¿sí? Que nos evita el reflujo, ¿sí? Como ven en el dibujo, tiene un sentido de flujo y tiene una compuertita, entonces evita que vuelva en el otro sentido el agua, ¿sí? ¿No? Si volviera, entonces automáticamente se cierra y no permite el paso. Entonces esa es la idea de este tipo de válvulas. Entonces ahí utilizamos esta. Entonces tiene un valor de 2. Aquí abajo tenemos la válvula de pie con rejilla y válvula de pie sin rejilla, ¿sí? Entonces aquí vamos a utilizar con rejilla. Entonces es similar a una válvula check que evita el reflujo y nos permite tamizar, ¿sí? O evitar el paso de material no deseado. Entonces esos serían los dos valores que no teníamos, 2 y 2.50. Entonces automáticamente aquí le colocamos, nos vamos a nuestra listita. Entonces aquí ponemos que necesitamos una válvula check, que hemos visto que es 2 más 2.50 de la de pie. Después necesitamos dos compuertas, dos válvulas con puerta a medio abrir, es 2.10 más, por 2 más dos T's, eso significa que es 2 por 2 más un codo,
que es 0,9. En su caso ustedes pueden tener mayor cantidad de accesorios, o sea, codos, test, dependiendo de la ubicación donde esté su tanque. En este caso está muy cerca el tema del chavo, o sea, de las montantes, entonces da. Pero por ahí su ubicación de su tanque está más lejos de su cuarto de bombas, entonces ahí va a tener que desviarse más. Entonces van a tener más codos, más test, ¿sí? Entonces depende de la ubicación de su cuarto de bombas con respecto a su tanque cisterna, ¿ya? Entonces en este caso me dio ese valor. Ahora tengo que calcular y colocar lo que es el desnivel geométrico que exista entre el punto 31 y el punto 18. El desnivel es esta altura vertical que me dice que es 2 metros, ¿sí? Entonces significa que mi tanque es un poco más grande de 2 metros de profundidad, entonces aquí le pongo 2. Es un tramo intermedio, no tiene presión de salida, entonces aquí le pongo esto y esta es la presión en el punto 31. Ahora debo elegir el mayor de las dos presiones, la que viene solo del agua fría, que me dice que es 12.69, o la que viene de, a ver, veamos, sí, la del otro tramo, 12.75, ¿sí? Entonces aquí obviamente la que viene del agua caliente hemos dicho que siempre va a tener mayor pérdida, ¿no? Entonces es 12.75, es muy parecido pero no es el mismo valor, ¿sí? Que 12.69, ¿sí? Entonces le sumo el mayor, que es 12.75. Entonces me voy nuevamente aquí y sumo. Entonces ahí ya tengo el valor mayor, ¿sí? Este valor me sirve, ¿sí? Ya lo vamos a ver después. ¿Por qué? Porque ya con esto ya tengo la pérdida en el punto de succión, ¿sí? Entonces en el punto 31 que está en el tanque cisterna, entonces aquí estoy diciendo que esta es la presión que necesito vencer en todo el tramo para que llegue hasta mi ducha que está en el baño 2, en el punto más lejano. Entonces tiene que vencer y tengo que generar tengo que inyectar esta presión mínima de 15.86. ¿Para qué? Para que mi agua desde mi tanque cisterna llegue hasta el punto más lejano, que sería mi ducha en el baño 2, ¿sí? Si le inyecto una presión menor a 15.86, entonces no va a llegar el agua ahí, ¿sí? Puede llegar a cualquier lado, pero no va a llegar con la presión suficiente a mi baño 2, ni menos a mi artefacto que sería la ducha del baño 2, ¿sí? Entonces para eso me sirve este cálculo, ¿sí? Con esto yo puedo ya dimensionar mi bomba, ¿sí? Porque ya tengo la presión que necesito, entonces ya puedo decirle a mi bomba, necesito esta presión, y obviamente dimensiono mi bomba, ¿sí? Entonces hasta aquí ya tengo un dato muy importante, ¿sí? Si no hay dudas, entonces hacemos este tramito. Entonces vamos a hacer el tramo 33, 32. Entonces aquí tenemos el número 33 y tenemos aquí el número 32, ¿ya? Vuelvo a decirles, el tramo de tubería principal a medidor corresponde, ¿sí? El medidor ya está fuera de nuestra propiedad, ¿sí? Si se acuerdan lo que les he pedido, les he dicho, normalmente está en la línea municipal, justo pegada en la pared,
en la acera, ¿sí? En la entrada principal peatonal, ¿ya? Entonces, como normativa, todo lo que está de la línea municipal para dentro de nuestra propiedad, nosotros tenemos que construir, ¿sí? Lo que está fuera no lo podemos construir. ¿Por qué? Porque ya no es nuestro terreno, no es nuestra propiedad. Entonces, lo mismo pasa con el tema del municipio o con los de los servicios, ¿sí? Entonces, a partir de la línea municipal, todo lo que corresponde hacia afuera tiene que hacerse cargo los que proveen el servicio. En este caso puede ser EPSAS, de La Paz, si hablamos de energía eléctrica, ¿sí? Entonces, la cometida la instala EPSAS, ¿sí? La tubería, desde la tubería principal hasta el medidor, lo realiza EPSAS, ¿sí? Entonces todo eso nosotros pagamos a EPSAS y EPSAS obviamente nos hace llenar un formulario, nos pide un papeleo y después nos realiza la instalación de nuestra acometida, desde la tubería principal hacia el medidor, ¿sí? A nosotros nos corresponde hacer la instalación desde el medidor hacia el tanque cisterna, ¿ya? Pero el tramo que nosotros estamos haciendo, el diámetro que vamos a calcular en el tramo 33 y 32, tendría que ser muy similar, en realidad tendría que ser idéntico al diámetro que van a instalar los de EPSAS, ¿sí? Entonces normalmente nosotros hacemos este cálculo, este trámite, vamos a calcular el tramo 33, 32, o sea, medidor, tanque, cisterna. Entonces nosotros tenemos que hacer ese cálculo y después en EPSAS decirles: queremos que nuestra acometida sea de este diámetro, ¿sí? Porque no tendría sentido que tengamos un diámetro aquí y los de EPSAS nos coloquen otro que sea más pequeño, ¿sí? Tendría que ser igual o superior al que nosotros hemos calculado, ¿sí? Entonces por eso es importante este cálculo, ¿ya? Entonces vamos a hacer esto: 33, 32. Entonces estamos en el tramo 33, 32. En este tramo estamos hablando de agua fría, ¿sí? Entonces no vamos a cambiar la viscosidad, mantenemos todos los cálculos preliminares. Y en el caso de unidades de gasto, no vamos a colocar unidades de gasto porque no tenemos artefactos, ¿sí?, que alimentar. Tenemos que llenar un tanque cisterna, ¿sí? Ahora aquí en caudal tenemos que colocar sí un caudal. Entonces aquí vamos a hacer un cálculo preliminar. Entonces esto lo ponemos aquí. Lo voy a borrar esta parte de aquí y esto lo dejo y esto lo borro. Entonces voy a calcular. Entonces voy a hacer el cálculo del tanque cisterna, ¿ya? Y lo pongo, no saben que es tanque cisterna, ¿sí? Es el tanque subterráneo que voy a tener. Pero este tanque cisterna es el que lo voy a alimentar con agua del medidor, ¿ya? Entonces el tanque cisterna que tengo aquí tiene que tener una capacidad para abastecer a todo mi edificio, ¿sí? Entonces tengo que saber cuántos habitantes tiene, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculo el número de habitantes en una edificación habitacional? Lo calculo por el número de dormitorios, ¿ya? Entonces aquí voy a hacer un cálculo, voy a decir, bueno, en este mi edificio, ¿sí?, en esta vivienda unifamiliar, voy a tener un dormitorio, dos dormitorios, tres dormitorios, ¿sí? Entonces voy a tener tres dormitorios. Entonces aquí voy a poner número de dormitorios. Entonces número de dormitorios son 3. No tengo ningún dormitorio
de servicio, ¿ya? Entonces voy a calcular lo que es el número de habitantes. Hemos dicho que el número de habitantes va a ser el número de dormitorios por una tasa de ocupación de 2 habitantes por dormitorios, entonces por 2. Entonces voy a tener 2 habitantes. Ya tengo la cantidad de habitantes, ¿sí? Ahora lo que tengo que colocar es la dotación de agua. Entonces aquí les voy a hacer recuerdo que tengo la tablita de dotación de agua. Según la dotación tengo para diferentes tipos de edificios. Entonces aquí tengo lo que es la tablita 2.23, ¿sí? Esta también la tienen, y la 2.24, ¿ya? Entonces ahí tengo diferentes valores, ¿sí? Por el tipo de edificio. Entonces si yo estoy diseñando, por ejemplo, un aeropuerto, entonces tengo que utilizar una tasa, una dotación entre 11 a 19 litros por habitante día, ¿sí? Porque estoy por 24 horas, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, yo debe ser hace un mes estaba diseñando lo que es un hotel, ¿ya? Entonces este mi hotel tenía también su restaurante, entonces tenía que dividir la dotación por lo que es el hotel como hotel y lo que es restaurante, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenía la dotación para lo que es hoteles 5 estrellas. Entonces aquí me dice, según la norma británica, 200 o la norma internacional 189. Entonces yo opté por un valor de 189 litros por persona, ¿sí? Entonces tenía la cantidad de personas del hotel. Ahora necesitaba sacar la cantidad de personas del restaurante y después me iba aquí, restaurante con sanitario. Entonces aquí tengo también un rango, entonces elijo el rango intermedio y con eso ya diseño, ¿sí? Así se utiliza esta tabla. En nuestro caso es netamente habitacional, ¿sí? Entonces aquí yo me voy a esta parte, aquí me dice para edificios habitacionales y vivienda, entonces me dice que en el caso de que tenga que recargar varias veces mi tanque, utilice un valor de 80, o si recargo en la noche, utilice un valor de 130, ¿sí? En el caso de que sea regionalizada mi dotación, ¿sí? Por ejemplo, esto es extraído de la norma boliviana, me dice que en el tema de una región altiplánica, una zona, una ciudad intermedia, esté entre 70 y 100 litros por habitante día. Altiplánica urbana que sea mayor o metrópoli, esté entre 80 y 120, entonces elija, ¿sí? Entonces, para no estar analizando todo esto, yo simplemente voy a utilizar lo de la norma británica, que me dice que la dotación es 130 litros habitante día, ¿sí? Y que las recargas de mi tanque lo voy a hacer en la noche, ¿sí? Entonces utilizo ese valor. Entonces aquí la dotación va a ser 130 litros habitante día. Entonces con esto puedo determinar el volumen que necesito para un día. Ojo, entonces aquí voy a determinar el volumen de almacenamiento para 24 horas. Es simplemente multiplicar 130 por la cantidad de habitantes, que en este caso son 6, entonces me sale 780, ¿sí? Pero acuérdense que esto es para 24 horas. Y recuerdo, y estoy haciendo mi diseño, entonces tengo que recordar que depende mucho
de también lo que me requiera mi cliente, ¿sí? Y dónde estoy diseñando. En este caso estoy diseñando para la ciudad de La Paz. Sé que en algún caso hace 2, 3 años tuve problemas de dotación de agua, en el que la mayor parte de la población de la ciudad de La Paz tenía problemas de agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos dotaba EPSAS, entonces había esa escasez. Entonces, ahora mucha gente quiere tener un tanque más grande, ¿ya? No solo para que le aguante 24 horas, quiere de más. Entonces, este es un valor mínimo. Entonces, puedo decir, ya, el cliente me pide que tenga más de 24 horas. Por decirles, me dice que quiero para 5 días, ¿sí? Entonces, aquí, para 5 días, simplemente voy a multiplicar esto por 5. Entonces voy a tener el volumen en litros para 5 días. ¿Ya? Entonces aquí voy a tener el volumen adoptado. Y el volumen adoptado es el volumen que voy a calcular. ¿Sí? En este caso estoy diciendo 3.900 litros, entonces va a venir de mi cálculo. ¿Sí? Entonces, al igual que hemos visto en el tema de la cosecha de agua de lluvia, entonces tengo que utilizar las formulitas comunes para ver el tema de mi volumen. ¿Ya? Entonces mi volumen va a ser igual a mi altura de agua por mi longitud por mi base. ¿Sí? Ese es el volumen de agua. Hemos visto que la altura tiene que estar entre 1,50, 2,50 de altura. ¿Ya? Entonces tengo que adoptar. En mi caso he puesto una tubería vertical de succión de 2 metros. ¿Sí? Entonces no puedo tener la misma altura justo que llegue mi succionador a la base de mi tanque. Entonces tengo que darle un margen. ¿Sí? Entonces tengo que darle un margen por lo menos de 20 centímetros. Entonces voy a poner que la altura va a ser 2,20. 2,20 metros. Ahora hemos dicho que la longitud, para que sea rectangular, tiene que ser más o menos 2 veces el ancho. ¿Sí? Entonces eso me sirve para reemplazar los valores y obtener lo que necesito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el volumen lo tengo, la altura ya la tengo, y estos dos valores están relacionados uno con otro, entonces puedo ponerlo todo en términos de B y puedo hallar. ¿Sí? Entonces simplemente voy a poner aquí B igual a 2.2 por L, que es 2 veces B, por B. Entonces, lo mismo ya hemos hecho para el tema de la cosecha de agua de lluvia. Entonces, lo mismo voy a hacer aquí. Entonces, aquí voy a poner igual a... Entonces, aquí pongo (2.2 por 2). Entonces aquí simplemente puedo poner que es 4.4 por P al cuadrado. Lo tardo un poco, ya está. Y directamente puedo pasar a dividir esto, entonces puedo tener lo que es B va a ser igual
a volumen entre 4.4 y la raíz cuadrada de todo esto, ¿sí? Entonces aquí reemplazo mis valores que tengo, que es 3.900 litros. Entonces aquí eso es 3,9 metros cúbicos, ¿sí? Entre 4.4 metros. Pues con esto se me va a ir, voy a tener metros cuadrados y le saco la raíz. Entonces aquí eso ya lo puedo calcular. Entonces aquí voy a tener más raíz de 3.9 entre 0.4 y me dice que B es esto. Ahora L, hemos dicho que va a ser 2 veces B por 2 metros. H, la altura del agua, va a ser 2.2. Pero la altura total de mi tanque es dándole una altura de aire, ¿sí? Porque no, mi tanque no puede ser todo agua, ¿sí? Tiene una altura que es aire, se llama borde libre, son 30 centímetros. Entonces voy a hacer 2.2 más 30, 250. Esto lo puedo redondear y tener ya mis valores de mi tanque. Entonces ahí ya tengo los valores de mi tanque que ya he calculado, ¿sí? Ahora debo calcular el caudal, ¿sí? El caudal Q que necesito para poder meter aquí en mi tablita de cálculo, ¿sí? Porque hemos dicho que voy a hacer esto, pero no voy a colocar unidades de gasto porque no tengo, y tengo que colocar aquí el caudal en litros por segundo, entonces tengo que calcularlo, ¿sí? Entonces ya tengo el volumen de agua que va a ser el volumen adoptado, va a ser esto por esto por esto. Entonces 3.9 litros por segundo. Entonces mi caudal, y pongamos 0.94, entonces aquí podemos poner que el caudal va a ser igual al volumen sobre tiempo. ¿Ya? El volumen ya lo tengo y me dice que es 3.9 metros cúbicos. Entonces necesito determinar el tiempo. El tiempo va a estar de llenado, ¿sí? Entonces puedo adoptar un tiempo de llenado de media hora, ¿sí? Puedo adoptar un tiempo de llenado de 1 hora, 2 horas, ¿sí? Y como máximo 6 horas, ¿sí? Entonces todo lo que yo coloque en tema tiempo tiene que ser menor a 6 horas. No puedo llenarlo con más tiempo. Me recomienda esta la bibliografía. ¿Por qué? Porque si mi bomba está funcionando mucho tiempo, se va a sobrecalentar y también va a molestar a la gente que vive en el edificio, ¿sí? Entonces por eso se recomienda que
se llene en un tiempo menor a 6 horas. ¿Sí? Entonces yo voy a ir adoptando este tiempo para ver cuál es el caudal que voy a utilizar. ¿Sí? Entonces eso es lo que voy a calcular aquí. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a ver ya la siguiente clase.